Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. El emprendimiento tiene nombre. Lab. 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 Radio Lab Chile. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24/7. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos. En www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Patito. Se abre el telón, se escuchan los aplausos y damos inicio a El Teatro de los que Sobran por Radio Lab Chile. Chicos, están al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Teatro de los que Sobran. El día de hoy tenemos dos invitados de honor de estreno en este programa especial que detonamos con esta contingencia que está pasando, esta pandemia que llegó a Santiago de Chile y a todo el mundo. Por favor, tenemos Cristian Romo. Bueno, tenemos de invitado a Eduardo Luna, ¿cierto? Él es director de la familia Teatro y ahora es coordinador de la red de compañías de teatro, una nueva instrumentalización que se está creando para poder unificar a las compañías independientes. Y también tenemos a Débora Weibel, presidenta del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE. Hola, chiquillos. Hola, chiquillos. No estamos escuchando. Estamos al aire. Estamos al aire. Hola. A más de 300 países. Bueno, sí que queda la mitad. Ay, qué negro tu... Bueno, la invitación a los muchachos es que justamente nos puedan exponer, ¿cierto?, sobre unas diversas reuniones que han realizado con el Ministerio de la Cultura, Arte y Patrimonio, ¿cierto?, que está Eduardo y también otras personas más que se unieron a esta convocatoria, junto con también que hace llamado SIDARTE, si no me equivoco. Lo primero me gustaría saber si ustedes mismos pueden darnos información general primero partir por Eduardo. ¿De qué trata la idea? ¿Cómo parte esta idea? De la unión de compañías de teatro. La compañía de teatro chilenas en red es una red más que se ha formado. Son hartas las redes que se han creado en Chile en espacio artístico o en distintas disciplinas artísticas. El vacío que existía con las compañías es que a propósito incluso de procesos anteriores de participación, como había sido la ley de arte escénica, en la que se conformó una plataforma de gremios representativos de las artes escénicas, las compañías teatrales nunca estuvieron presentes con sus particularidades y sus orgánicas distintas. En esa oportunidad, de hecho, a mí me tocó participar, pero dentro del área de los festivales, porque participaba en un festival que era el Santiago Off como director. Sin embargo, siempre fue un vacío. Nosotros tenemos una compañía que tiene 16 años, que es la familia Teatro, y siempre fue una inquietud como generar una especie de orgánica de compañías de teatro, entendiendo que tenemos una fuerza en el sentido de que agrupamos a distintas disciplinas dentro de nuestra orgánica, tanto formalizadas como no formalizadas, y tenemos mucho que decir. Nosotros somos precisamente, de alguna manera, las compañías son el corazón de del sector, en el sentido de que por compañías de teatro se gestaron los teatros universitarios,
y compañías de teatro son precisamente las que han dejado una identidad artística en el país. Y compañías de teatro son las que se reconocen finalmente en la historia del teatro de cualquier país. Entonces, como existía este vacío, y ya veníamos conversándolo con algunas compañías, decidimos, a propósito de la contingencia, creo que siempre las crisis de alguna manera, hay algo que acentúan ciertas crisis y también ayudan a levantar ciertas emociones que son necesarias. Y nos metimos en esta locura, ha sido una locura, en el sentido de que intentar organizar a compañías desde Arica a Punta Arenas es un trabajo súper arduo. Yo hasta ayer me bañé después de 3 días que no me bañaba. Hasta acá llegó el olor, más o menos. Nosotros estamos vestidos de doctor, yo de doctor. No nos vemos. Para terminar la idea, chiquillos. Sí. Y entonces hicimos un primer comunicado donde establecíamos las bases de lo que es una compañía de teatro, la importancia que tiene dentro del sector, y convocamos en un proceso súper transversal y participativo a compañías de teatro de todo Chile. En este momento ya llevamos catastradas 470 compañías y nos siguen llegando compañías, se sigue haciendo masivo este llamado. Nosotros hicimos unas preguntas muy básicas, pero esas preguntas básicas nos van a permitir las próximas acciones de esta red, que esperamos tenga una mesa transversal, no una mesa o una orgánica centralista, sino que sea una mesa transversal que seguramente vamos a establecer por zona dentro del país para poder aunar criterios y poder levantar propuestas tanto para la contingencia como para el futuro de la red. Entonces establecimos un trabajo a corto plazo, un trabajo a mediano, un trabajo a largo plazo. Dentro del trabajo a mediano plazo está precisamente escuchar las distintas o agrupar las distintas necesidades que se están dando a propósito de esta crisis sanitaria, y en un trabajo muy estrecho y conjunto con la Débora y con el directorio de Cidarte, hemos logrado levantar primero necesidades particulares de nuestro subsector y también necesidades del sector completo y propuestas, que eso es lo más relevante. ¿Cuál es ese subsector? El de las compañías teatrales, porque entendemos que las artes escénicas están divididas por disciplinas y esas disciplinas están representadas en la ley de artes escénicas. Son teatro, danza, circo, narradores orales, titiritero y la ópera. Perfecto. Y bueno, y desde Cidarte, bueno, me imagino que ustedes ya han estado en varias reuniones y conversaciones. ¿Qué planteamiento nos da Cidarte en relación a lo que está sucediendo tanto con las compañías de teatro, con los actores y las actrices en general? Bueno, un poco lo que decía Eduardo, esto nace a raíz de que empezamos a darnos cuenta que este problema, o sea, yo creo que hay que partir con la base de que esta es una crisis social y de ahí en adelante, porque obviamente pasa que hay gente que dice como, oye, pero ¿cómo la cultura está peleando esto si esto es un problema país y todo lo demás? Y por supuesto que sí, pero lo primero que nosotros dimos cuenta es que la crisis social, la crisis sanitaria vino a abrir los ojos, a hacer que despertáramos y dijéramos, si se dan cuenta, esta crisis habla de una normalización frente a nuestras condiciones laborales, porque sí, se presenta como crisis, se presenta como contingencia y un plan de contingencia, que es lo que nosotros estamos hablando como de medidas a corto plazo, pero no hay que dejar de lado que muchas de esas medidas a mediano, largo plazo, son para que nosotros en el futuro dejemos de normalizar ciertas cosas que habíamos estado normalizando. Pero también a su vez comprendemos que empieza a crecer, a abarcar una cantidad de áreas y nace esta idea de decir, ok, vamos a hacer esto, de partida hay que aterrizarlo y hay que comprender
que son sectores. Y creamos la base de estos 5 sectores que tampoco fue algo que se nos ocurrió de la nada, fue a un llamado. Mucha gente se empezó a contactar, se empezó a generar esto de querer agruparse, de entender que una fuerza, una voz, pese a lo difícil que es, y lo entendemos, pero es mucho más potente que cada uno esté peleando por su lado, sobre todo en esta área que nosotros, nuestros sectores, habla desde, obviamente, compañías de teatro con fondos, compañías de teatro callejero, pero también tenemos profesores, profesoras, entonces ahí dijimos como, no es menor esto que está pasando, entonces si nos vamos a hacer cargo de esto de una manera seria, vamos a tener que empezar a hablar, no sé si decir expertos en área, pero sí con delegados y coordinadores que estén ahí, que sepan de lo que están hablando y que puedan agrupar con la fuerza que se necesita agrupar. Y creo que en eso hemos estado, no sé si ha pasado una semana más o menos, pero ha sido N pega. Y en ese sentido, yo creo que igual se devela la precariedad que existe en el teatro chileno y que siempre ha existido. Y en realidad la arte escénica en todo el mundo están desprovistas. Probablemente hay países en Europa que tienen programas mucho más sustanciosos, donde las artes y la cultura tienen otro peso. En Francia, por ejemplo, constitucionalmente desde el año 46, creo, el derecho a las artes y la cultura es un derecho constitucional, y eso determinó muchos programas, como hay un programa, creo que no lo anularon, que tiene que ver con que tú acreditáis toda tu obra hecha en trabajo artístico, y eso tiene un pago una vez al año, pero que es mucha plata. No sé, una serie de programas, pero en general las artes escénicas, particularmente el teatro, en el resto del mundo es una disciplina precarizada. Acá lo que ha surgido es que pasamos a una explosión de pocas compañías, compañías históricas, qué sé yo, a una explosión de compañías de teatro, de artistas escénicos individuales, a propósito de también la explosión o las entidades de educación le dieron el ojo a la plata en la arte. Hubo una cierta explosión que después tuvo una curva decreciente natural, porque el medio teatral es muy pequeño, muy difícil, con muy poca protección en términos laborales. Entonces una de las luchas que se dio hace unos años atrás era precisamente el tema de dejar de trabajar en negro. Eso se fomentó, que muchas compañías se formalizaran, que se crearan, en vez de personas naturales, se organizaran en EIRL, es decir, una persona individual podía ser una empresa, y eso tributariamente también iba aportando a que tuviéramos cifras distintas a la hora de enfrentar la política pública, porque tributariamente siempre, o históricamente, por ejemplo, en las compañías tributaba una persona emitía la boleta, entonces claro, esa persona parecía como ganando millones de pesos, y claro, en negro se les pagaba a los demás artistas de la compañía. Eso se fue trabajando, pero con la reforma tributaria actual, todo el año pasado probablemente todo ese trabajo avanzado se fue a las pailas. O sea, volvimos a trabajar en negro porque ya tuvimos la experiencia de tributariamente no recibir casi nada. Por eso, por ejemplo, una de las exigencias hoy día es que se devuelva el 100% de la retención de impuestos sin ninguna retención absoluta. Y claro, y también el nivel de educación cívico, educación tributario, educación laboral de la que adolece nuestro sector, ha permitido que nosotros estemos en el estado en el que estamos. Y para eso no hay política, no hay fomento a la formalización,
porque también entendemos que los grandes recursos vienen o de municipios o de empresas o del Estado, pero representamos un sector como con una cantidad de gasto público muy pequeño. Entonces, el problema es que también la cantidad de recursos es muy poca para todos los que existimos. Entonces, somos definitivamente, por varias razones, somos un sector súper precarizado, y en eso tenemos responsabilidad, obviamente, nosotros también, pero también tiene responsabilidad el Estado al no entender todavía cuál es el rol de las artes y la cultura en un país. Yo creo que ahora se está notando, más que nunca. Ojalá que lo noten, ojalá que lo noten. Pareciera que no lo notan todavía, y esa es la lucha a la que se refiere la Débora. Parece que no lo notan todavía. O sea, se han tomado medidas. Una de esas razones fue la primera reunión con el subsecretario. Se tomaron medidas de parte del ministerio, tales como el aplazamiento de las rendiciones de fondos, pero se cortó el fondo Ventanilla Abierta, que es en este momento es una de las banderas de lucha del sector de las compañías, porque el Ventanilla Abierta podría parecer para la opinión pública que, obvio, si las compañías no pueden circular durante 3 meses, entonces congelemos ese fondo, pero no es tan así. Aquí se congeló, las postulaciones que se habían previo a la crisis se congelaron. Eso nosotros se lo manifestamos al ministro, nos respondió que eso no iba a correr, que se iban a analizar los proyectos que se habían mandado antes de la crisis, pero a nosotros nos están llegando precisamente correos de compañías donde está el correo, la respuesta del ministerio, donde dice que todo ese trabajo que se mandó, de fondar que se mandaron en enero, febrero, incluso las primeras semanas de marzo, que le responden oficialmente que no se van a evaluar. Y todo eso figura congelado entonces. Exacto, entonces, y el que nosotros no podamos postular a Ventanilla Abierta por 3 meses, implica que recién en 3 meses se va a abrir el fondo, y para que uno se adjudique uno de esos fondos, recién en 3 meses más uno puede ejecutar. Entonces, estamos hablando ya de casi todo el año sin que las compañías tengan, desde lo estatal, puedan tener recursos. Entonces, esas medidas que se tomaron son súper graves, y son medidas que se tomaron entre 4 paredes sin tomar en cuenta la realidad del sector, y eso es lo que estamos abogando hoy día. Estar presente en las mesas técnicas de trabajo y estar presente en la mesa interministerial que propuso el diputado Bernales como un decreto ley para que lo apruebe el presidente, y podamos estar sentados en una mesa, distintos ministerios y distintos sectores, para llegar a una solución a toda esta situación. En el fondo, lo que hacen los comunicados que hemos estado sacando, o lo que dice Eduardo con el tema de las reuniones, la base de aquí para empezar, para sentarnos a trabajar, exacto, es que ellos entiendan que en la medida que no se sienten con expertos en un área, todas las soluciones que ellos nos quieran proponer a nosotros van a tener falencias. Y eso pareciera ser que todavía no lo tienen claro, porque siguen tomando decisiones y siguen haciéndonos propuestas que están llenas de falencias, porque nos siguen dejando fuera. Entonces, nosotros en una primera instancia de diálogo, por supuesto, tenemos un montón de petitorios pensados como que sean transversales para todas las áreas, pero ese petitorio se va a empezar a conversar una vez que ellos sean capaces de decir, ¿saben qué? Congelamos propuestas y medidas que se tomaron acá encerrados en 4 paredes y partamos desde cero. Y ahí nos sentamos todos a conversar, no hay ningún problema con eso. Pero si no partimos desde ahí, vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo durante todos estos años, que es decir, sí, mira, tenemos condiciones laborales precarias, pésimas, pero démosle con ustedes, démosles con sus propuestas, y ya está claro que ellos no trabajan con expertos en el área. Querida Débora, querido Eduardo, vamos a entrar en una breve pausa en el programa del día de hoy, y vamos a estar a la vuelta retomando el tema principal del programa y lo que nos convoca el día de hoy, ¿vale? Perfecto. ¿Viste el patito en los sonoros? Vamos. Pausa. Ya, ¿nos tiene que mandar otro link?
¿Cerramos ya o no? ¿Hay que salirse de aquí o no? Eso no sé. Yo creo que Ay, sí. nosotros nos dijeron recién que había que salirnos, y si no salíamos, Sí, dale, vamos a poder retomar. Gracias. Ya, gracias. Debe ser la que espera. ¿Cuántos minutos son? Yo estoy con el celu, entonces no cacho, no he visto los WhatsApp. Sí. Ya. Al aire. Volvimos de la pausa comercial Volvimos. para reconectarnos porque estamos en este método de hogar. Estamos conectándonos En el estudio hogar. estudio casa, Estudio casa hogar. estudio. Y recordar que tenemos a dos grandes invitados, a Eduardo Luna y a Débora Neighbors. que estamos hablando- que estamos hablando de la contingencia actual en torno a lo que nos está suscitando a nosotros en esta pandemia. Tenemos a Débora, Eduardo, de Parrilla. ¿Estamos? ¿Se ¿Están ahí? escuchan? Sí. ¿Se escucha? Ahora bien, yo Sí. quería hacerle una pregunta. Bueno, hay un compañero que no tengo acá para poder leer la pregunta, básicamente porque lo tengo en el teléfono y el teléfono está grabando, pero, por ejemplo, el Instituto Nacional de Argentina, no sé si ustedes han averiguado o saben que hay algunas, no todo, por lo menos lo que Argentina está tomando ciertas determinaciones, ¿se escucha o no? Sí, Sí. sí. Ya, está tomando ciertas determinaciones en relación al rubro, por lo menos lo que es el Instituto Nacional del Teatro, ¿ya?
Después, si quieren, se los mando para que ustedes lo puedan leer. Pero dentro de las cosas que ellos... lo conocemos, sí. Ya, claro, unas medidas que están tomando para prevenir, digamos, la catástrofe, ¿cierto? Son medidas inmediatas. Ahora bien, el instituto igual me imagino, tiene muchos más años, tiene una formación más completa por lo que yo sé. Por ejemplo, ellos proponen subsidiar preservación a las salas, justamente, imagino, para que no vayan a quiebra. Ellos tienen un catálogo de espectáculos 2020, que también la idea es poderle financiar dinero a los artistas. Y bueno, y sostenimiento de producciones teatrales vigentes a las compañías de teatro en tiempos de pandemia. La pregunta es quizá, nosotros ya vimos un poco, hay un rebote, ¿cierto? ¿No? Nosotros lo que vimos, hemos escuchado lo que es nuestro pasado como artistas, ¿cierto? En el presente actual, ¿cómo nos vemos? O sea, a mí yo leí el comunicado y me quedé más preocupado en relación a lo mismo que decían ustedes, que estos expertos, supuestos expertos que están en el ministerio, no cachan nada. Me da como miedo, me da más miedo. Yo creo que esto igual nos va a hacer de una manera más fuertes. En el presente, a nosotros los independientes, por ejemplo, que no estamos sindicalizados, como mucho tenemos una compañía de teatro que... Mal ahí. Sí, ahora sí nos sindicalizamos. Después pueden decir eso. No se preocupen. ¿Cómo hacerlo? Vamos a hacer un tutorial cómo sindicalizarse, cómo ver el tema del servicio de puestos externos, porque eso es muy necesario para las compañías emergentes que no tienen esa información. Para la gente que lo ve. Bueno, en sí, en el presente actual, con el ministerio, yo veo que hay muchas reuniones, pero parece que no hay un mayor compromiso con el área, es lo que yo creo. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Querés ir tú, Débora, primero? No, dale tú, tengo algo más, como, ¿queréis partir con Argentina? Ya, partamos con Argentina, boludo. Partamos con Argentina. El INT es una institucionalidad que se creó hace hartos años ya. Es como similar a lo que quizás podríamos llegar a tener cuando la ley de arte escénica entre en funcionamiento. Es una entidad que por ley recibe un porcentaje de la polla de beneficencia, es decir, es como que aquí la polla chilena de beneficencia le aportara al Consejo de la Cultura o al Consejo de la Arte Escénica, que es lo que se va a crear, le aportara una cantidad de plata. Eso es mucha plata, que viene desde ese fondo, aparte de los fondos que le entrega el Estado. Entonces, primero ellos ven el arte y la cultura como motor de otras empresas o otras entidades económicas. También lo ven como motor del turismo, como motor de la empresa gastronómica. Tienen clarísimo cuánto le aporta su PIB la arte escénica. En Chile también, ya está eso, tengo entendido que ProChile, que es una entidad que su rol está a tener representatividad de los negocios o de la empresa chilena en el exterior, y que se abrieron a arte escénica hace como 3 años, creo, y entonces las artes escénicas están representadas en, creo que son 50 o más de 50 oficinas por todo el mundo. Tienen clarísimo las cifras de cuánto le aportan la arte escénica al PIB. Solo por eso nosotros podríamos haber entrado en esa categoría de que ProChile nos represente a la arte escénica. Son situaciones diametralmente distintas en el sentido de que ya Argentina viene viendo el arte y la cultura como un bien superior, tanto como un bien humano como un bien económico. Ya acá en Chile esa pelea ha costado muchísimo, y por eso estamos en el estado en el que estamos, y por eso no se toman medidas, no se han tomado medidas con celeridad, como la de sentarnos con los artistas primero e identificar cuál es la realidad. O sea, sabemos que hay distintas reuniones que se han generado con distintos
distintos gremios, distintos sectores, pero también hay sectores ahí que han sido los que se han reunido, que son sectores que, por ejemplo, tienen asegurado su financiamiento durante todo el año, independiente si las actividades se realizan o no, porque el traspaso de fondos se hizo. Acá hay una realidad del sector mucho más cruda, y que es la que estamos intentando representar con la Bárbara, con otros compañeras y compañeros, porque estamos, insisto, diametralmente, en una situación diametralmente distinta a la de Argentina. Miramos con envidia absoluta lo que están haciendo allá, también del catálogo de INT. Yo me imagino que igual les van a llegar patadas por debajo al INT, porque no necesariamente, por ejemplo, todas las compañías están ingresadas en el catálogo. Sin embargo, ya una medida concreta. Acá en Chile no estamos ni cerca de eso, de que nos compren un par de funciones a todas las compañías. Entonces, estamos si no nos unimos como sector, ya bastó que salieran un par de comunicados de algunos teóricos y algunos gremios para que se movilizara el gobierno. Acá estamos haciendo un esfuerzo tremendo por reunir al sector completo con todas las dificultades que tiene. Ustedes entenderán que los problemas de representatividad no se han dado solo después del estallido social, sino que todos los gremios tienen problemas de representatividad, pero hemos estado tratando de aunar criterio, aunar fuerza, apelando a superar la situación de una manera definitiva. Creo que esto nos vino a pegar a todos transversalmente, porque había muchas organizaciones que se sentían cómodas con la situación, con cómo estaba, compañías que alcanzaron cierto nivel de trayectoria, pero esta crisis nos pegó a todos por igual, y todos estamos en una situación un poco más crítica unos que otros. Algunos tenemos para aguantar más meses que otros, esa es la única diferencia. Pero aquí no tenemos trabajo todos, y eso nos tiene que unir. Entonces, como existe un objetivo súper concreto, creo que estamos en una situación histórica donde nos estamos uniendo todos los sectores. También hay que entender como que es inevitable hablar harto como de lo que pasa en Argentina, porque es el país vecino y todo lo demás. Nosotros también, con medidas que ha tomado Europa, por ejemplo, ahí yo misma he retuiteado un montón de noticias, qué sé yo, pero bien decía Eduardo, no hay que dejar de ver que la realidad Chile versus otros países en cuanto a cultura y arte es abismalmente distinta. Entonces hay que partir de ahí. O sea, yo las medidas que han tomado los otros países, de verdad que, como dice Eduardo, las envidio un montón, pero tampoco me hago muchas ilusiones, porque hay que reeducarse y esa pega es enorme. No sé si el gobierno de frentón no nos quisiera ayudar, pero en este país las artes y las culturas están vistas desde un lugar, o sea, diciéndolo de una manera súper informal, yo creo que la gente ha tomado más conciencia en memes que en comunicados oficiales, como te das cuenta que el artista tomó conciencia antes que el gobierno. O sea, ya suena terrible que lo diga, pero ya ganamos una miseria y aún así preferimos no ir a hacer una función por lo que estaba pasando. Entonces, como que ahí yo digo, no sé si el gobierno no nos quiere ayudar, pero ellos todavía no se dan cuenta lo que significa el arte en Chile. Como no nos han abierto la puerta de que en ningún aspecto fuéramos prioridad también. Para nada, porque de hecho, si arte tiene un beneficio legal, entonces cuando recibimos harta como demanda hacia un empleador, yo misma he estado en juicios donde hay jueces o fiscales que igual como que les cuesta entender la pega del artista, como que a veces dicen como, ya, pero el ensayo no es horario laboral, o sea, igual iba a ir a ensayar. Claro, el ensayo no se paga, el ensayo no se paga. Como que yo creo que hay que dejar de romantizar la pasión que tiene el artista sobre el profesionalismo. Exacto. Y cuando nosotros mismos dejemos de hacer eso y empecemos a trabajar, a catetear y no sé qué, tenemos que llegar a un punto en el que el gobierno también deje de hacer eso. Porque es muy divertido que cuando quieren hacer grandes campañas,
a quienes llaman para que sean los rostros de esas campañas. Entonces al final es súper irónico. Entonces, lo que estamos haciendo es un llamado quizás partiendo, una, por nosotros mismos, los mismos actores, que es a profesionalizarnos aún más, o sea, reeducarnos, lo que yo logro entender, porque igual nosotros, por ejemplo, te lo hablo desde mi persona, yo nunca he pensado en sindicalizarme, porque uno dice, ¿para qué? ¿De qué me sirve? ¿Será necesario o no será necesario? Y eso a lo mejor, ahora que lo miro, claro, es súper necesario. Si nosotros no nos unimos desde una misma mirada, nos van a seguir pasando por encima eternamente. Y, por ejemplo, este Ministerio de Cultura, que no sé si será un Ministerio de Cultura, me suena como más bien un ministerio de arreglines. No quiero ser un pesado en esto, pero... Lo está haciendo. Bueno, sí. Lumita de amor. Lumita de amor. Tenemos alerta de comentario, don Cristian. Para terminar la idea, entonces la invitación está, una, seguir uniéndonos, que es súper importante ahora este momento, uniendo, generando conciencia. También esta misma plataforma que tenemos, que nos hemos ganado nosotros en este programa de radio online, ocuparla, esta plataforma de los días lunes para seguir incentivando esto y educar a nosotros mismos como artistas también. Y al público en general. ¿Puedo contestar a eso? ¿O me voy a poner la alerta? Sí, es un poquito. No. Pregunta a pedido del público, porque tenemos gente que nos está siguiendo, que nos está sintonizando en vivo, entonces es importante tener nuestra fidelidad con ellos y también con otros invitados. Pero, Débora, voy a quitar la palabra. Voy a dar uno comprende, diga. Uno comprende como que normaliza el no estar sindicalizado, por ejemplo, porque uno empieza como ya no se empieza a preguntar tanto que estos beneficios del estar sindicalizado hoy en día te da cierta seguridad y beneficio que no te la está dando como laboralmente el profesionalismo de ser un artista. Por ejemplo, los actores normalizamos un montón que trabajemos sin contrato, que no tengamos seguro de cesantía, que no tengamos salud. Entonces, no nos hace ruido tener que ir a sindicalizarnos porque no sé, yo sé que puedo vivir sin eso, pues total, somos súper como medio súper locos y filo, sobre todo si eres como artista recién egresado. Entonces, yo entiendo un poco esa normalización. Fue uno de los motivos por los que entré a Ciarte, que creo que hay que empezar a darle la importancia que significa que tú te estás haciendo viejo, ¿cachai? Entonces, yo, por ejemplo, de las socios y socias de Ciarte más activos, y digo activos de participativo, son los mayores, porque ahí hay una toma de conciencia distinta. Entonces, por supuesto que yo estoy de acuerdo en que hay que ocupar todas estas plataformas para empezar a hacer ruido y a decirte, oye, no solamente preocúpate por ti, sino que el estar también sindicalizado y empezar a normalizar ese profesionalismo nos va a ayudar a todos. Es como, vamos a empezar a generar una barrera de mejores condiciones laborales para todos a la medida que yo me preocupo por mí y me empiezo a preocupar por el resto. Sí, o también creo que hay que entender desde nuestro sector varias cosas que tienen que ver con la profesionalización de nuestro quehacer. Una, creo que es que la profesionalización no pasa solo por la formación artística, sino también por la formación cívica y la formación en términos laborales. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras como cualquier otro gremio de cualquier otro sector productivo del país, y eso muchas veces cuesta que compañeras y compañeros que están o que se sienten incluso en muchas circunstancias marginados de muchas cosas y toman como bandera lucha esa marginalización aparente. Creo que hay que invitarlos a que consideren que la profesionalización implica todos esos ámbitos, lo artístico, lo cívico, el netamente laboral. Dentro de la política pública 2017-2022, que se trabajó junto a muchas y muchos artistas, el tema de la profesionalización es parte de la política pública. La política pública no es un instrumento que genera el gobierno a priori, lo genera con consultas, con un trabajo directamente con los sectores. El cómo se implementa por supuesto, depende de cada gobierno, y eso tenemos que exigirlo.
porque se trabajó junto a nosotros. Educación en términos de esas 3 áreas que tienen que ver con la profesionalización debe darse sí o sí, tiene que ser una exigencia. Se deben dar más laboratorios para formación en actividad cívica, en actividades netamente laborales. Y eso es algo que es responsabilidad de nosotros exigirlo. Y responsabilidad de nosotros como empezar de nosotros también... humanos, claro. Exacto, porque, por ejemplo, acá termino, súper buena para hablar. No, es la presidenta del sindicato. La presidenta. Cuando bueno, la queremos escuchar. Estuvo detrás de empezar a trabajar en lo de la ley de arte escénica. Muchas personas escuchaban como soy actor, soy trabajador, soy actriz, soy trabajadora, y hay una parte en la página de Ciarte donde como te da pisos bases de qué cobrar según la pega que estáis haciendo, y me pasó un montón que mientras revisábamos con compañeros eso, había gente que decía como, ya, pero igual son como elevados, y si ustedes se metieran a revisar esos números, son súper bajos, pero me pasa que hasta veo actores y actrices que, por una cuestión histórica también, pero hemos desvalorizado el trabajo que hacemos nosotros mismos, como... Es que es cosa de meterse a las páginas de casting y ver que te pagan 10 lucas por estar todo el día. Por ejemplo. Sí, había unas preguntitas. ¿Pancho? Aquí, DJ Pancho. No, yo lo que tengo es, para seguir retomando también este tema importante que estamos tratando con ustedes dos, es importante, como les dije, mencionar también los comentarios que hacen nuestros seguidores, nuestros oyentes en estas nuevas plataformas digitales, así que debo cumplir con esa labor, queridos chiquillos. Y el primer saludo que vamos a correr es para la comunidad de Longawe. Longawe. Quiero mandar un saludo, y dice, quiero mandar un saludo a la remota localidad de Longawe, en la región de Los Ríos, y a todos sus habitantes. Aquí estamos todos en cuarentena, aunque no pasa nada en el campo. Aquí tengo otro saludo. Hola, saludos desde Talca. Ojo Talca, ahí fue el primer caso de coronavirus, cuidadito. Saludos a Talca, mi abuelita. Tenemos... Saludos a Talca. Saludos a Talca desde Talca. Mira, aguante Talca. Ahí tenemos el último saludo, no, tenemos más saludos, pero tenemos que seguir con el tema importante. ¿No hay ninguna pregunta en particular? No, pero tiene una crítica, no sé si una crítica, a ver cómo lo toma nuestro invitado. Y dice así, para ustedes un consejo, jóvenes artistas. El artista se debe a todos los sectores, tanto social, cultural y político. Cuando se abanderan a un sector, se hacen artistas solo de ese sector. Debiera abstenerse a criticar, opinar, para bien o para mal. Es mi humilde opinión. Eduardo, para ti va esta mención. ¿Qué opina Eduardo, Débora, respecto a esto que dice que uno se abandera mucho de su profesión, por decirlo así? Es que es lo que nos corresponde para poder ordenar distintas realidades, distintas demandas, distintas urgencias. Para ordenarlo necesitamos, por eso existen los gremios y son históricos. Por supuesto que nosotros somos artistas chilenos, primero. Pero también, como tenemos demandas, urgencias y problemáticas que responden a orgánicas muy particulares, está bien que nosotros, para ordenar incluso la conversación con Sidarte, por ejemplo, necesitamos ir organizados. No, el desorden o la bulla, como en términos organizativos, no nos lleva a ningún puerto. Por supuesto, nosotros reconocemos, hoy en día hay organizaciones que agrupan distintas disciplinas incluso, o distintos sectores incluso, como es la UNA, que es la Unión de Artistas. Por supuesto que nosotros uno de los intereses de nosotros es también ir con otras disciplinas o otros sectores, pero nosotros necesitamos, es como que tenemos que ordenar la casa primero para saber qué es lo que falta. ¿Falta gas? ¿Falta luz? ¿Qué falta? Entonces necesitamos ordenarnos por sector para ir ordenando las conversaciones, ir ordenando el trabajo. Sí. Eso es lo más serio que se puede hacer. Es una muy buena aclaración, Eduardo, a lo que comentaba Eduardo, porque de hecho
él dijo, insisto, ustedes como actores se deben a todos los sectores, no se limiten. Entonces, precisamente justo acá de dar la respuesta que primero se parte por casa para luego poder abarcar toda el área cultural, porque si no, Exacto. o sea, ya es precaria, entendámoslo de esa manera. Yo tengo una... perdón. Sí, lo que pasa es que quería hacer una idea, porque según lo que ha conversado Débora, Eduardo, se está trabajando, llevamos 7 días en cuarentena, se ha dado con todo, ha sido súper difícil, todo lo que esperamos nosotros es, primero sindicalizarnos todas las compañías teatrales, luego tratar de abarcar toda la información que ustedes están trabajando para la comunidad de artistas, y como decía, como les decía Eduardo, primero tenemos que trabajar en casa para luego poder ayudar al resto, porque si no, ¿qué sentido tiene? Yo tengo una consulta, muchachos. Y lo estamos haciendo rápido, y estamos yendo lo más rápido posible. Por eso yo decía que no me había bañado hace como 3 días. Sí. Eduardo, Débora, preguntas básicas. Próximos pasos a seguir para... ¿Quién se cayó? Se desmayó La el embarré Eduardo. aquí en mi casa. Mientras tanto para Dale, Débora. Bueno, dale. próximos pasos a seguir. ¿Está viva? ¿Está viva, Débora? Lo que se viene. Chiquillos, Lo que se viene. Sí. disculpen, perdón, No, que no, yo- es que- se me parte del aquí show, se me parte del cayó show. todo. Se me cayó todo. No escuché lo último. Es que si No, vieran, mira. si vieran cómo es aquí el aparataje para que esto esté así cuadradito. Te mostraríamos la vuelta de nosotros. Todo Ya, bien, ¿verdad? Porque más encima nos cambiaron el formato. Sí. Mira, básicamente, porque ya estamos a punto de terminar, a 5 pasos, próximos pasos a seguir. Información general, dónde meterse, mail, toda la información que ustedes pueden tirar ahora para que la gente anote. Tienen 5 minutos, chiquillos. Ahora, ya. Ya, primero, chiquillos, lo que se viene, y esto es para que estén súper atentos, porque por supuesto que pese a que hemos mantenido reuniones con la gente que nos tenemos que reunir, nunca es suficiente y ustedes lo saben, así que hoy en día tenemos nuestras queridas plataformas y hay que aprovechar la tecnología. Vamos a estar enviando un comunicado súper oficial, de manera que hay que abordar a las autoridades de este país por todas partes. Va a sonar muy feo. Está bien. ¿Qué quiere decir esto? De maneras formales, por supuesto, a través de cartas, por supuesto, pero tenemos redes sociales, tenemos grupos de WhatsApp, tenemos prensa, entonces de lo que se viene hoy día en adelante es lo que estábamos hablando al inicio. Vamos a sentarnos a conversar, estamos peleando porque no apruebe porque ya se aprobó el proyecto de una mesa de trabajo, pero nos vamos a sentar a trabajar en la medida que nos empiezan a escuchar. ¿Y cómo nos empiezan a escuchar? Diciendo, ok, vamos a frenar propuestas propias y vamos a empezar a escuchar, trabajemos desde cero. Entonces, necesitamos presión. Exacto, estamos en el proceso de presión para que se nos escuche y podamos trabajar. Una vez que ya podemos trabajar, hemos estado invitando a través de nuestras redes sociales y a través del comunicado oficial que tenemos, que sea vía MailChimp, vía grupos, tenemos actas de reuniones, a inscribirse, que era lo que decía Eduardo, no solamente estar sindicalizado, que es lo que hablamos en un momento, sino como agruparse. A yo, ente, individuo, yo, compañía de teatro, ¿qué tengo que hacer? Me inscribo, me meto, participo en las reuniones. Eso es lo que estamos haciendo. Es súper difícil abarcar todas las áreas y todos los sectores. Instagram, Sí, correos. y abarcarlo, da las redes primero de hora, Decidarte. Ya, Sí, tenemos ya Instagram, Ya. que es Sindicato de Actores, lo van a encontrar al tiro, Sindicato de Actores y Arte. Tenemos el Facebook, que está igual, Sindicato de Actores y Actrices. Tenemos Twitter momentáneamente en stop, porque ustedes saben que cuando uno habla con la verdad te censuran, así que estamos medio bloqueados, Sí. pero momentáneamente estamos trabajando para eso. Pero Libertad de expresión. Twitter igual es @Ciarte, Ciarte Chile. Por ahí estamos subiendo harta info, porque esto que estamos abarcando nosotros
no es solo para socias y socios. Entonces, con ellos nos comunicamos vía MailChimp, todavía por supuesto que sí, pero estamos subiendo hartas cosas en las redes sociales porque la idea es que cada sector abarque toda la gente que se quiera unir y mira la plataforma, mira dónde hay que inscribirse, mira un mail, mira un fecha y hora de reunión. O sea, está todo ahí para que la gente se agrupe y nosotros lo podamos representar. Y con lo que decía Eduardo, el de ordenar la casa para poder ver qué es lo que falta y qué es lo que se viene, estamos en ese proceso de ordenar la casa y por supuesto que estamos súper abanderados, chiquillos, estamos para todos los que Eso, tengan esa abanderarse. duda, Sí. Eduardo, estamos Oye, súper abanderados. Eduardo, última palabra, Eduardo. En el caso de las compañías teatrales, que tienen que saber que estamos trabajando en red. Somos en este momento estamos haciendo que se adhiera una gran cantidad de gremios. Vamos a hacer una especie de mesa nacional de arte escénica. En el caso particular de las compañías, pueden escribirnos al correo compañías, sin ñ, con n, compañíasenred@gmail. Tenemos Instagram y Twitter, que es compañías-chilenas-red. Pero simplecito. Sí, para que nos escriban. ¿Ya? Eduardo y Débora, toda la información que nos acaban de dar la vamos a mandar nosotros por nuestro Instagram, Teatro Los que Sobran, para darle la información a todos los artistas y a todas las personas que quieran estar con esta campaña. Así eso es que importante, Muchas gracias. importante insistir en el tema de lo que decía Débora. Por favor, artistas individuales, súmense o pléguense a las entidades que ya están trabajando en red y agrupando para que podamos canalizar todas las urgencias, demandas y propuestas. Perfecto. Chiquillos, agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy. A Débora, estamos en una plataforma distinta y esperamos su comprensión y nos vemos en el próximo capítulo del Teatro de los que Sobran. ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Aguante el teatro chileno! Teatro de los que Sobran, vamos a tener la última información que dieron los chicos. Gracias. ¡Chau, chau, chau, chau! Nos vemos. Se apagan las luces, se cierra el telón y nos vemos en una próxima función en el Teatro de los que Sobran. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radio Lab Chile, la radio de los emprendedores. El emprendimiento tiene nombre: Lab